Hola a todos. Nunca pensé que iba a compartir una historia como esta, porque siempre creí que mi familia, con sus efectos, era de alguna manera inmune a los dramas de telenovela que uno ve por aquí en el /diagonal gente con sentido de derecho. Pero la codicia, amigos, tiene un precio, y la historia de mi hermano Rodrigo y la hacienda familiar es la prueba más dolorosa de ello. Para ponerlos en contexto, mi padre, don Guillermo, fue un hombre hecho a sí mismo. Construyó una fortuna modesta en la ganadería y compró lo que él siempre llamó nuestro roble, la hacienda Los Almendros, una propiedad de unas 50 hectáreas en las afueras de la ciudad, con una casa principal de estilo colonial que era la envidia de la comarca. Era un sitio hermoso, pero demandaba un mantenimiento constante y una gestión de tiempo completo. Mi padre tuvo 2 hijos, yo, Marco, el mayor. Desde joven, me dediqué a trabajar con él, entendiendo el sacrificio y el detalle que implicaba mantener la finca a flote. Luego está Rodrigo, 3 años menor. Rodrigo siempre fue el favorito de mi madre, el niño de oro. Un muchacho guapo, carismático, que siempre supo cómo esquivar las responsabilidades. Se graduó de la universidad, sí, pero nunca mantuvo un trabajo más de 6 meses. Vivía a expensas de mis padres, esperando que la vida se le sirviera en bandeja de plata. Papá lo sabía, pero por amor a mi madre, siempre le dio oportunidades que Rodrigo invariablemente desperdiciaba. Cuando mi padre falleció hace 3 años, el golpe fue terrible, pero lo que vino después fue peor. Sabíamos que habría una herencia, y aunque la finca era grande, también tenía deudas de mantenimiento considerables. Mi padre no era tonto. Sabía quién mantenía las cosas funcionando y quién se sentaba a esperar el cheque. El testamento fue quirúrgico. Papá le dejó a Rodrigo una suma considerable de dinero en efectivo, lo suficiente para comprarse un buen apartamento en la capital y vivir cómodamente durante varios años si era medianamente responsable, además de una colección de arte menor que valía bastante. Pero la hacienda Los Almendros, con todas sus responsabilidades, activos y pasivos, quedó a mi nombre. Sin embargo, había una cláusula que, en retrospectiva, fue el último intento de mi padre por mantenernos unidos, o quizás su manera de probar que tan lejos llegaría la irresponsabilidad de Rodrigo. El testamento estipulaba que, si Rodrigo en algún momento perdía su residencia o necesitaba un lugar para vivir, yo, Marco, estaba obligado a proporcionarle una suite en la hacienda, siempre y cuando se cumplieran 2 condiciones: 1, que la solicitara de forma cortés y con respeto. El notario se rió un poco al leer esto, pero papá lo había insistido, y 2, que contribuyera activamente al mantenimiento de la propiedad, ya sea con trabajo físico o con una cuota mensual simbólica para los gastos comunes, proporcional a su uso de la propiedad. Cuando se leyó esto, Rodrigo se puso blanco. Esperaba la mitad de la finca, no una obligación condicional. Pero se consoló pensando en el dinero. Recibió el cheque de la herencia, casi $500,000, y, en lugar de invertirlo, desapareció durante 6 meses. Lo usó para comprar un auto deportivo ridículo, irse de viaje por Europa con amigos y pagar fiestas ridículas. Predicción cumplida: 6 meses después, el dinero se había esfumado. El auto lo tuvo que vender por la mitad de lo que pagó, y Rodrigo estaba llamando a la puerta de la hacienda, sin un centavo y con cara de perro mojado. Yo ya había invertido mis propios ahorros y el primer año de ganancias de la finca en modernizar sistemas de riego y reparar el techo de la casa principal que se estaba cayendo. Había convertido la propiedad, que estaba al borde del colapso, en un negocio próspero de nuevo. Cuando llegó, intentó ser cortés, pero era un esfuerzo forzado, como si le doliera la boca al decir por favor. Marco, hermano, me dijo, sabes que no fue mi intención. Las inversiones no salieron bien. Necesito aplicar la cláusula del testamento. Es mi derecho. Dame mi suite. Le recordé las condiciones. Claro, Rodrigo. Tienes el derecho a la suite, pero tiene que ser la suite que te asignemos. La hacienda es ahora un negocio, no la casa de recreo de papá. Y necesito que te comprometas a las labores. Le asigné la suite del ala norte, que estaba en perfecto estado pero era modesta.
No tenía vista a la piscina y era lo suficientemente funcional para vivir, con su baño privado y un pequeño estudio. Le dije que su contribución mensual simbólica, la cuota, sería el equivalente a $500, cubriendo agua, electricidad, internet de alta velocidad que instalé para la gestión de la finca, y que además debía ayudar con la contabilidad básica de los empleados, dada su educación universitaria. Me pareció un trato generoso considerando que el costo real de un residente extra era mucho mayor y la contabilidad era un trabajo sentado y ligero. Rodrigo explotó. No de inmediato, pero el resentimiento se acumuló como una nube tóxica. $500, estás de broma, Marco, soy tu hermano, esto era la casa de papá. No te voy a pagar una renta por vivir en mi casa familiar. Y la contabilidad es trabajo de tu secretaria, no mío. Yo debería tener la suite principal, la que da al jardín. Rodrigo, le dije con calma, la suite principal es donde yo vivo. Yo soy el administrador y esta ya no es tu casa familiar, es mi propiedad. El testamento fue claro, tienes derecho a residir en la hacienda, no a elegir dónde. Y los $500 son para cubrir tus lujos, aire acondicionado 24/7 y el wifi para tus videojuegos. Si quieres el derecho de residencia sin contribuir, lee el testamento de nuevo. Papá no lo escribió así. La cosa escaló rápidamente. Rodrigo se instaló a regañadientes en la suite norte. Pero la contribución nunca llegó. En cambio, su sentido de derecho floreció como maleza. Empezó a tratar a los empleados de la hacienda, que llevaban años con nosotros y eran casi de la familia, como si fueran sus sirvientes personales. Les pedía que le lavaran la ropa, que le cocinaran platos especiales que yo no pagaba, y que los empleados tenían que comprar con su propio dinero para evitar problemas, y si no lo hacían inmediatamente, los amenazaba con decirle a el jefe que eran incompetentes, refiriéndose a mí, claro. Teníamos una piscina que solo se usaba para relajación los domingos o para las visitas ocasionales de mis clientes. Rodrigo la empezó a usar a diario para fiestas improvisadas. Invitaba a sus amigos vagos de la capital, los cuales dejaban la zona de la piscina hecha un asco, con botellas rotas y colillas por todas partes. Y por supuesto, esperaba que yo, o los empleados, limpiáramos todo. Cuando le exigí que detuviera las fiestas, argumentó que el testamento no prohíbe las reuniones sociales y que la piscina era un área común de la familia. El punto de quiebre fue cuando, al entrar en la sala de estar principal para una reunión con un proveedor importante, vi que faltaba el escritorio del siglo XIX que mi bisabuelo había traído de Europa. Era una pieza invaluable, tanto monetaria como sentimentalmente. Lo confronté al instante. Rodrigo, ¿dónde está el escritorio? Él me miró con una calma que me dio escalofríos. Ah, ¿el viejo armatoste? Lo vendí. Necesitaba plata. La vida aquí es aburrida y cara. Mi sangre se congeló. Lo vendiste, era una pieza catalogada como parte integral del inventario de la hacienda, no tenías derecho. Claro que sí, Marco. Soy un residente. Soy parte de la familia. Y esa cosa estaba acumulando polvo. Perdí la paciencia. Le grité que él no era dueño de absolutamente nada en esa propiedad más allá de la ropa que llevaba puesta. Le mostré una copia del testamento, destacando la parte que definía la propiedad como un negocio indivisible y el inventario de la casa como activos del negocio. Él solo tenía derecho a vivir ahí bajo mis condiciones, no a vender mis bienes. El valor de ese escritorio era más de lo que él me hubiera pagado en 2 años de cuota simbólica. Fue ese momento el que me hizo dar cuenta de que la caridad con Rodrigo era una debilidad, no una virtud. Me había robado. Me había humillado. Había arruinado el ambiente de trabajo. Esa noche, cambié las cerraduras de todas las puertas, dejando solo activa la de su suite. Al día siguiente, le entregué una carta de desalojo formal, notificada por el mismo notario que había redactado el testamento. Rodrigo reaccionó como era de esperarse. Gritó, rompió un florero, me amenazó y dijo que me demandaría por no cumplir la voluntad de mi padre, que yo lo estaba dejando en la calle por pura maldad. Demanda,
Rodrigo, le dije, pero te aclaro una cosa, tú fuiste quien incumplió la voluntad de papá. Él te dio una oportunidad de madurar. Tú la tiraste a la basura con tu codicia, luego tiraste el dinero, y ahora estás vendiendo cosas que no te pertenecen. Estás fuera de aquí. Tienes 72 horas para empacar tus cosas antes de que las saque yo y llame a la policía por robo. Rodrigo cumplió su amenaza. Contrató a un abogado mediocre y me demandó. Alegaba que yo lo estaba despojando de su derecho de residencia garantizado por el testamento y que la cuota y el trabajo eran una carga onerosa, diseñada para obligarlo a irse. También quería que se anulara la distribución de la herencia, argumentando que yo había manipulado a papá en sus últimos meses, lo cual era ridículo, mi padre era un roble hasta el final. Llevamos el caso a la corte. El abogado de Rodrigo pintó un cuadro de mí como el hermano tiránico que se quedó con todo, mientras que su cliente, el hermano menor, era una víctima desvalida. Mi abogado, un tipo serio y con mucha experiencia en sucesiones, se rió internamente. Él sabía que el testamento de mi padre era una obra de arte legal, diseñado para proteger la hacienda de la irresponsabilidad, no para invitar a la vagancia. El punto clave del juicio se centró en la cláusula de la contribución y la conducta. Mi abogado presentó pruebas irrefutables. 1. Registro de ingresos. Los $500 no solo nunca fueron pagados, sino que Rodrigo había estado gastando cientos en pedidos a domicilio y servicios de streaming, todos cargados a las cuentas de la hacienda, que yo había cancelado tras la primera semana de su llegada. Testimonio de empleados. Varios empleados testificaron sobre el trato abusivo y las exigencias de servidumbre que Rodrigo les imponía, demostrando su falta de respeto hacia la gestión de la finca y hacia el personal, incumpliendo la condición de comportamiento respetuoso. El robo del escritorio. Presentamos la denuncia de robo y el registro de la venta que Rodrigo había hecho a una casa de antigüedades sin mi firma. Esto fue la estocada final, probando que no solo no contribuía, sino que activamente robaba del inventario de la propiedad. El juez fue severo. Explicó que la voluntad del difunto don Guillermo no era crear un subsidio de vida para un hijo adulto, sino ofrecer un techo bajo estrictas condiciones de respeto y corresponsabilidad. La acción de Rodrigo de vender un activo de la propiedad que no le pertenecía, y que además era patrimonio sentimental, no solo anulaba su derecho a residir, sino que lo convertía en un criminal. El veredicto fue a mi favor. La demanda de Rodrigo fue desestimada. Y no solo eso, el juez emitió una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la hacienda Los Almendros y me ordenó iniciar un proceso civil por el valor del escritorio robado, más los daños causados por sus fiestas. Rodrigo salió de la corte furioso, gritándome que yo era un traidor y que papá se revolvería en su tumba. Tuve que decirle una verdad dolorosa, la última vez que le dirigí la palabra. Papá no se revuelve en la tumba, Rodrigo. Papá escribió el testamento sabiendo exactamente lo que harías. Tú no arruinaste la hacienda, Rodrigo. Te arruinaste a ti mismo. Ha pasado casi un año desde eso. La hacienda está en paz de nuevo. Los empleados están contentos. Pero la alegría de haber salvado el legado de mi padre está teñida de amargura. Perdí a mi hermano, o mejor dicho, la codicia y el sentido de derecho se lo llevaron. Ahora sé que, a veces, la única forma de proteger lo que amas es trazar la línea y cortar los lazos con aquellos que creen que el mundo les debe algo, incluso si son de tu propia sangre.